Bienvenidos a otra historia terrorífica. En este video veremos el bucle de Elisa. En una ciudad donde el tiempo parecía moverse lentamente, una joven llamada Elisa caminaba a casa desde el trabajo. Era un día gris, nublado y frío, y las calles estaban casi vacías. A medida que se acercaba a la esquina de su calle, notó algo inusual. Un gato negro que la miraba fijamente desde la distancia. Tenía los ojos intensos y su presencia le provocaba un escalofrío. Elisa apartó la mirada, tratando de ignorar la sensación de incomodidad. Pero al doblar la esquina, el gato seguía allí, mirándola. Decidió acelerar el paso, sintiendo el miedo arrastrarse por su piel como una ola helada. Cuando llegó a su casa, una extraña sensación de déjà vu la invadió. Todo parecía normal, las mismas paredes, los mismos muebles, pero había algo que no podía identificar. Sacudió la cabeza, convencida de que estaba cansada, y se fue a dormir. Al día siguiente, la rutina de Elisa comenzó de la misma manera. Salió a trabajar, caminando por las calles grises y desiertas. Pero al llegar a la esquina, allí estaba de nuevo el gato negro, mirándola con sus intensos ojos. Elisa se sintió aún más incómoda, pero siguió adelante. Los días pasaron y el gato negro siempre estaba allí, esperándola. Cada vez que lo veía, la sensación de déjà vu crecía. Todo parecía repetirse: el camino al trabajo, las mismas conversaciones con sus compañeros, incluso las mismas noticias en la televisión. Una noche, Elisa decidió tomar un camino diferente a casa, convencida de que estaba enloqueciendo. Caminó por calles que nunca había recorrido, pero para su horror, al llegar a la esquina, allí estaba el gato negro. Algo en su mirada era distinto esta vez. Parecía casi humano, como si quisiera decirle algo. Elisa corrió a casa, pero la sensación de déjà vu solo empeoró. Empezó a tener pesadillas, soñando con el gato y una voz susurrante que le decía que estaba atrapada. Se despertaba sudando, con la sensación de que algo estaba mirándola desde la oscuridad. Decidió investigar. Revisó viejos periódicos y descubrió una historia sobre un hombre que había desaparecido en esa misma ciudad hace años. Se rumoreaba que había estado experimentando un bucle en el tiempo, pero nadie le creyó. Elisa empezó a unir las piezas y se dio cuenta de que estaba viviendo el mismo bucle que ese hombre. Una noche, decidió enfrentar sus miedos y siguió al gato negro por las calles oscuras. El gato la llevó a un callejón donde encontró un símbolo extraño grabado en la pared. Justo cuando estaba a punto de tocarlo, el gato se transformó en un hombre, el hombre desaparecido de la historia. Le dijo que ella también estaba atrapada en el bucle y que la única forma de escapar era enfrentando la fuente de su miedo. Elisa tocó el símbolo y todo se oscureció. Se despertó en su cama, pero todo era diferente. El bucle se había roto, pero ahora el tiempo ya no era estable. Los relojes giraban sin control y las sombras parecían moverse por su cuenta. El gato negro había desaparecido, pero Elisa sabía que algo peor la observaba desde el otro lado del tiempo, y lo peor era que ahora estaba sola para enfrentarlo. No olvides suscribirte para que no te pierdas el próximo video con otra historia terrorífica.